Hoy se celebra el Día Internacional de Al-Quds. Al-Quds quiere decir Jerusalén en árabe. Este día fue declarado por el Ayatollah Khomeini hace 40 años para apoyar a los palestinos. Pero mientras hoy se celebra este día, simultáneamente Donald Trump mueve los hilos y da las órdenes para sepultar para siempre el sueño palestino de tener su propio país. Como un misil viene amenazante ya el llamado Acuerdo del Siglo, redactado desde el corazón del yerno del presidente y que según él dará paz eterna. Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde Oriente Medio, detrás de las razones que mueven al mundo entero, comenzamos. Se firmará un acuerdo tripartito entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, para establecer un Estado palestino llamado la Nueva Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Los grandes bloques de asentamientos israelíes permanecerán en poder del régimen de Tel Aviv y los asentamientos aislados se unirán a ellos y no se desmantelarán. Egipto dará tierras a la Nueva Palestina para que establezca un aeropuerto y fábricas sin permitir que los palestinos vivan allí. La Nueva Palestina no tendrá ejército, sino solo una fuerza policial. Se firmará un acuerdo para que Israel proteja y garantice la seguridad de la Nueva Palestina. Si la parte palestina rechaza este acuerdo, Estados Unidos cancelará todo su apoyo financiero a los palestinos. Si Israel rechaza este acuerdo, Estados Unidos cancelará todo su apoyo financiero a los israelíes. Condiciones para Nueva Palestina. No tendrá ejército. Esto significa desmantelamiento de su armamento. No solamente Palestina será desmantelado, también Israel. Creerán que todo va a estar seguro, en paz y seguridad, y ya no habrá más peligro, y entregarán su armamento y su ejército con mucho gusto. Cuando el anhelado paz llegue a estos dos pueblos, también Israel será desmantelado. Aquí está en la palabra, leo brevemente. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. La prevaricación y el engaño ha comenzado. Cuando estos pueblos no tengan ya armamento ni ejército, entonces fácilmente van a atacar y van a pisotear, como dice la Escritura, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto lo hará el hijo de perdición, el gobernante del mundo. Para eso están preparando camino. El desmantelamiento comenzará cuando se dé inicio a los 7 años con la firma de paz y seguridad, sin más ni más. Sigamos escuchando la información. Este plan propuesto por Estados Unidos pone fin a la lucha palestina por recuperar sus tierras. Niega de hecho el derecho a regresar a los refugiados palestinos que huyeron a otros países. Niega también que haya un Estado palestino con todas las garantías soberanas que cualquier Estado tiene en el mundo. Esta es una filtración del acuerdo. Por ello, los asesores de Donald Trump, Jared Kushner y Jason Greenblatt, insisten en que hay que esperar a la conferencia del próximo mes en Bahrein, donde se darán a conocer los detalles exactos de lo que ellos llaman el Acuerdo del Siglo, y le piden a los palestinos que aprovechen la oportunidad para la paz. Dar la bienvenida a la conferencia en Bahrein, o al menos no impedirla, brindaría a los palestinos la oportunidad de comprobar todas las consecuencias de la iniciativa. El liderazgo palestino no puede seguir diciendo no a todo lo que se les ofrece. Jason Greenblatt, enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio. Los palestinos están furiosos. Afirman que jamás aceptarán ni este ni ningún otro acuerdo que no reconozca su Estado soberano. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي
والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن، وهنا إسقاط مبدأ الدولتين على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وكل مقدراتها وكل ما تملك من مقدرات وإمكانات قيادية وتنظيمية وسياسية وعسكرية وإعلامية ومالية شعبية وقيادية لهذه الحركة من أجل دعم الموقف الوطني القوي المتماسك في رفض صفقة القرن. En medio de todo esto se revela este vídeo de cómo drones palestinos cazan a los tanques de Israel. Hoy se celebra el Día Internacional de Al-Quds. En estos 40 años de haberse instituido, ¿cómo ha ayudado a la causa palestina, por favor? Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Esto es claro, desde que se instauró el Día Mundial de Al-Quds se ha puesto en el mundo árabe aún más, si cabe, la cuestión palestina en el mapa. Es decir, es una forma de unificación del mundo árabe ante injerencias externas. No olvidemos que cuando el Ayatollah Khomeini instauró por primera vez en 1979 este Día Mundial, no solo pretendía reivindicar la causa palestina, sino la unificación de todos los musulmanes ante agresiones externas y la unificación de todos aquellos oprimidos ante los opresores. Es decir, que este Día Mundial sirve para dos cosas: para poner la causa palestina en el mapa, y esto es lo que ha ayudado a hacer durante 40 años, y por otro lado, para unir lo que sería la comunidad musulmana ante injerencias externas. Bien. Ahora sí, Jaldía, ¿ha sido suficiente lo que ha hecho el mundo para detener a los crímenes israelíes? Hemos visto una terrible sangría sádica hecha por Israel sobre la Franja de Gaza. Yo recuerdo cuando cubrimos aquí la guerra del 2014 y era prácticamente de terror, Jaldía, la destrucción y la muerte que Israel hacía ante la ineptitud de todo el mundo, de todos los países, para detener esa masacre. ¿Ha sido suficiente lo que ha hecho el mundo? Muy buenas tardes. No ha sido suficiente. Es más, el mundo ha sido injusto con Palestina desde el principio y lo sigue siendo cada día más. Yo siempre recuerdo, y lo diré siempre, la primera injusticia cometida en contra de Palestina y los palestinos fue por parte de las Naciones Unidas con la partición de Palestina sin consultar a los ciudadanos autóctonos de Palestina. Y desde entonces no hacen más que seguir. Hablando ahora del acuerdo del siglo, recuerdo en el engaño en el que ha caído la OLP, con también cuando por primera vez se empezó a hablar de negociaciones de paz, y tantos años después, 25 años después, mira dónde estamos. Cada vez estamos perdiendo más tierras y más derechos. Por lo tanto, no es que sea suficiente, es que cada vez están haciendo más daño a Palestina y los palestinos. Bien. Lluís, ¿qué significa, ojalá que nos podamos dar prisa porque hay muchísimas preguntas, así que les ruego un minuto para cada respuesta. Lluís, ¿qué significa que mientras se celebre el Día Internacional de Al-Quds, desde Washington se estén manejando ya al mismo tiempo los hilos para sepultar al Estado palestino? De hecho, ayer llegó una delegación de Donald Trump a Jerusalén. Por favor. Muy rápidamente. Lo que pretende Washington con este acuerdo son dos cosas principalmente. Si el acuerdo prospera y sigue adelante, es una situación muy favorable para el Estado israelí, con lo cual Washington lo que está es favoreciendo los intereses de uno de sus campeones regionales en Oriente Medio. Por otra parte, si el acuerdo no prospera, toda la carga de culpabilidad apunta a que irá hacia las organizaciones palestinas, con lo cual, y Donald Trump y su administración ya lo han avisado, no solo cortarán financiación a lo que vendrían a ser organizaciones palestinas, sino que además justificarán agresiones por parte de Israel, especialmente en la Franja de Gaza. Ya, dicho así tan fácil y tan contundente, Lluís,
Jaldía, está por presentarse el acuerdo del siglo. Antes de que hablemos de los detalles del acuerdo, quiero preguntarte, ¿quién está detrás del acuerdo del siglo? ¿Es una idea de Donald Trump y su yerno? ¿O qué grupo de israelíes están detrás? Lo pregunto porque, mira, parece ser que el acuerdo del siglo solo le interesa a Donald Trump, a Netanyahu y a sus lamebotas, porque a los demás israelíes parece que no les importa. Mira lo que dijo Kenneth Abramowitz, argumentando de que el acuerdo del siglo es ineficaz. No conozco a nadie que esté interesado en este acuerdo del siglo, dijo el mismo presidente del American Friends of Likud y además donante judío del Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces parece que Trump lo usa para las elecciones, Netanyahu también, y por su perfil quizá también asesino, pero hay otros que no. ¿Qué opinas de esto, por favor? Bueno, tiene razón Luis. Detrás de esto, por supuesto, está el movimiento sionista, la gente que rodea a Netanyahu, y es, como ha dicho Luis, es para justificar todas las agresiones que están haciendo y que van a seguir haciendo a los palestinos. Ellos saben que los palestinos no podemos aceptar algo así, es absurdo, de hecho. Bien. Luis, se ha filtrado que el acuerdo del siglo con el que se creará un Estado llamado la Nueva Palestina no dará las cosas básicas que tiene la soberanía que cualquier Estado en el planeta. La básica, su seguridad, no podrá tener ejército. Dime qué ves en todo esto. Fácilmente. Lo que pretende Washington y lo que pretende Tel Aviv es desarmar al pueblo palestino, que quede indefenso. Tal y como dicen las filtraciones, teóricamente la defensa de esa nueva Palestina quedaría en manos de Israel y únicamente el nuevo Estado palestino poseería fuerzas policiales. Además, dentro de los términos que se han filtrado del acuerdo, también organizaciones, digamos, armadas actuales, como podrían ser Hamas o secciones de la OLP, estarían obligadas a desarmarse y entregar las armas a Egipto, con lo cual no quedaría ninguna oposición armada dentro de Palestina. En esta jugada yo además veo un añadido, y es que una vez que Israel pueda dejar de enfocarse en sus problemas internos, digamos, o en su lucha contra Palestina, podrá focalizarse más en su lucha o conflicto armado contra Hezbollah, un grupo al que teme muchísimo Estados Unidos por sus conexiones con Irán. Bien, Luis, ahora sí voy contigo. Estados Unidos e Israel prácticamente están prostituyendo el derecho y quieren prostituir a los palestinos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues al ofrecerles en esta conferencia de Bahrein riqueza económica, inversiones, negocios, hermosas ciudades, mejores servicios, empleos, trabajo, una vida digna diferente a la que tienen ahora, por ejemplo, en la Franja de Gaza, a cambio de renunciar a sus tierras, a su país, a su soberanía. Te pregunto el siguiente dilema: ¿cuánto vale el derecho de tierras si esa renuncia podría dar paz? O sea que aceptando, a ver, y eso te lo pregunto a ti, Jaldía, ¿qué pasaría si aceptan un acuerdo como esto? ¿Cuál sería lo malo y lo bueno? Los palestinos todos unidos, Hamas, la Yihad Islámica, la Autoridad Nacional Palestina, la Organización para la Liberación Palestina, dijeron un no rotundo: no aceptamos, no vamos, no nada, no irán a la conferencia de Bahrein. Dos preguntas, Jaldía: ¿por qué no van y escuchan? Y la segunda, ¿qué pasaría si aceptaron un acuerdo como esto? ¿Cuál sería lo bueno y lo malo? Pues no van y no escuchan porque ya se sabe de lo que va el acuerdo. O sea, el ir sería aceptarlo. De hecho, nosotros estamos pidiendo a los países árabes que no vayan a esta conferencia en Bahrein. Ya te digo que no vamos a aceptar este acuerdo. O sea, no hay una posibilidad de qué pasa si se acepta el acuerdo, porque no lo vamos a aceptar. En ese acuerdo se habla de la negación del derecho al retorno de casi 7 millones de palestinas y palestinos que estamos en la diáspora, y esto no lo puede hacer nadie. Ese derecho nadie puede renunciar a él, nadie puede hablar en nuestro nombre. Bien, bueno, pues ya lo dijiste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué veremos en los próximos meses? Esa es una. ¿Y qué veremos en los próximos años? ¿Cómo va a haber paz? ¿Va a llegar la paz? ¿Vamos a seguir así? Ojalá tuviese la bola de cristal para decirte qué va a pasar. Bueno, yo creo que en los próximos meses van a seguir las marchas del retorno, va a seguir la resistencia palestina. Lamentablemente vamos a seguir sufriendo muchísimo todavía muchos ataques, y lo que puede pasar
unos años más adelante, esto, el mundo puede cambiar en cualquier momento. El mundo puede cambiar en cualquier momento y nosotras lo único que sabemos y que estamos convencidas es que vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir luchando. No sabemos cuándo, pero tenemos la fe y la seguridad de que Palestina va a vencer y Palestina va a ser libre. Incluso también se habla de una explosión demográfica en la que los palestinos en algún momento serán más que los israelíes, ¿no? Sí, de hecho, actualmente el territorio de la Palestina histórica, entre el mar y el río Jordán, pues ya se han igualado el número de habitantes palestinos y israelíes. Pero bueno, eso no es lo que importa. También los que estamos fuera, sigue la población creciendo y sigue aferrándose a su derecho. Muchísimas gracias, Khaldia Yuis, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.